Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a el espacio que tenemos dedicado para estudiar la palabra de Dios. Unos cortos minutos en las primeras horas del día para entrar en comunión con nuestro Padre Celestial y juntos poder obtener, con la ayuda del Espíritu Santo, las lecciones que el Señor tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy tenemos la lección correspondiente al día miércoles 31 de enero, que titula ¿Ha fallado para siempre su promesa? Antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, porque en tu inmensa misericordia tenemos un nuevo día de vida, una nueva oportunidad, otra oportunidad más que nos das para arrepentirnos, para disfrutar de tus bendiciones, de tu misericordia, de tu perdón. Señor, en este momento queremos acercarnos a ti y a través de la oración y del estudio de tu palabra. Y pues por eso te estamos suplicando que en tu inmensa misericordia nos des a tu Santo Espíritu, para que podamos, mediante su ayuda y mediante su dirección, poder encontrar las ricas lecciones, las joyas que tú tienes para nosotros, para extraer de ese gran tesoro del cielo que es tu palabra. Señor, que sea Él dirigiéndonos y también, Señor, capacitándonos para que podamos vivir, podamos aplicar todas estas cosas a nuestra vida. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por responder nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos como texto base para el día de hoy el Salmo 77. Es un poco largo y pues no voy a leerlo específicamente completo, pero ustedes sí. Les pido encarecidamente que lo lean despacio, con detenimiento, tras haber orado con sinceridad al Señor para que Él les muestre en este salmo las maravillas tan grandes que tiene para nosotros. Nosotros por el momento vamos a ir intentando hacer nuestro estudio de la lección un poco más como lo dijera yo, más al grano, más al punto que necesitamos. El Salmo 77 es un salmo que comienza con una gran súplica de ayuda a Dios. El salmista está suplicándole a Dios, está suplicándole al Padre Celestial y le está suplicando ayuda, pero es una súplica que está llena de lamentos, dolorosos recuerdos, que está llena de angustia, está llena de pasión, pero es una pasión que está llena de dolor y de angustia porque está viviendo una situación muy complicada. Todo el ser del salmista se dirige en un estado de luto hacia Dios. Luto cubre su corazón, su vida, su oración. Sin embargo, recordar a Dios, al parecer al salmista, le causa aún más dolor, aún más angustia, aún más tristeza. Porque en el versículo 3 dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. La palabra aquí, la palabra que se traduce como gemir, que en la traducción que acabo de leer, que es la versión del 60, se traduce como quejarse, el gemido o una queja, es la palabra jamá en hebreo. Y en muchas ocasiones esta palabra se asocia con el ruido que producen las muchas aguas. Las aguas que vienen con fuerza, que vienen embravecidas.
Por ejemplo, en el Salmo 46, en el versículo 3, aparece esa traducción. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando dice, aunque bramen las aguas, es la misma palabra jamá. Del mismo modo, todo el ser del salmista clama con angustia, con dolor, con desesperación. Se encuentra en un estado de intensa inquietud y angustia mental delante de Dios. ¿Cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? ¿Cómo recordar a Dios puede causarnos una angustia tan terrible? Pues hay una serie de preguntas inquietantes aquí en este salmo que nos pueden ayudar a entender por qué recordar a Dios puede causarle tanta angustia. En los versículos del 7 al 9 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado del pueblo de Israel y el aparente olvido, el aparente abandono del presente del salmista por parte de Dios, hace que recordar a Dios y recordar sus proezas y recordar su poder le haga sentir una angustia aún más intensa, porque no entiende cómo, si Dios tiene ese gran poder que hizo portentos y maravillas tan grandes en favor de su pueblo, ¿por qué en la actualidad no hace lo mismo? Y eso nos ocurre en muchas ocasiones a cada uno de nosotros. Si Dios entonces ha cambiado como piensa Él, o se hace la pregunta retórica que puede llegar uno a la conclusión de las preguntas que Él hace, una pregunta que uno podría hacerse es: ¿qué ha cambiado Dios? ¿El Dios de la antigüedad ahora ya no es el mismo, ya no es igual? Si Dios ha cambiado, entonces el salmista ya no tiene ninguna esperanza. Una conclusión que él se esfuerza por rechazar. Él se esfuerza en no creer en esa conclusión. Mientras tanto, el salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir. ¿Por qué no lo deja dormir? Dice: no me dejas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Esto nos recuerda a otros pasajes bíblicos en los que el insomnio fue utilizado providencialmente precisamente para Dios realizar sus grandes maravillas. Por ejemplo, Génesis 41, 1 al 8. Cuando Dios utiliza los sueños del faraón para anunciar los 7 años de abundancia y los 7 años de terrible hambruna. O por ejemplo, también tenemos el insomnio del rey en el libro de Esther, cuando el rey perdió el sueño y empezó a revisar los libros del reino y encontró que a Mardoqueo no se le había dado ninguna gratificación, ningún premio por haber salvado la vida del rey. Y entonces ocurre algo bueno en favor de Mardoqueo. O por ejemplo el sueño de Nabucodonosor, y así sucesivamente. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere todos los pasados actos maravillosos y poderosos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, las grandes maravillas de liberación que Dios tuvo para con su pueblo, pero con nueva determinación. Es decir, los recuerda ahora, pero ahora con una determinación distinta. ¿Cuál es la determinación ahora? En el versículo 5 dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y en el versículo 10 dice:
Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ahora, la intención es diferente, es reforzar su fe, es ejercer una fe consciente y voluntaria en ese Dios maravilloso que hizo maravillas en el pasado y que ahora con fe se aferra de ese Dios porque sabe que también puede hacer maravillas en el presente. La seguridad que el salmista tiene o que recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación, no consiste en que Dios le explique por qué está pasando esto, qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo. No, Él no requiere de explicaciones y es algo que nosotros deberíamos de aprender. Nosotros no necesitamos que Dios nos explique el por qué. Necesitamos que Él nos dé fortaleza. Necesitamos confirmar que Dios es fiel y que confiamos en Él a pesar de que no entendamos lo que está ocurriendo. Y debemos hacerlo sabiendo y confiando de que Dios es el mismo que en el pasado abrió el Mar Rojo, o el mismo que en el pasado resucitó los muertos, o abrió los ojos a los ciegos, o abrió el oído a los sordos, hizo caminar a los paralíticos. Ese mismo poder es el mismo hoy, y debemos recordarlo siempre, que Dios es fiel, que la situación personal de nosotros no requiere una explicación del por qué, necesita una respuesta del ¿para qué? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres, Señor, conmigo? ¿Cuál es tu objetivo que tú quieres que yo alcance en mi vida mediante esto que estás trayendo a mi vida? No necesitamos el por qué, necesitamos es estar dispuestos, ni siquiera saber el para qué, necesitamos es estar dispuestos al para qué, a que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. El salmista también se da cuenta de que en algunas ocasiones no se veían las huellas del Señor. El versículo 19 dice, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Esto, el salmista con estas palabras y con las que siguen, y con lo que está diciendo, lo que está es reconociendo que Dios lo ha estado guiando en todo momento, aún en los momentos, aún en las situaciones en las que parece que no está, en las que no se ve rastro de la ayuda de Dios. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta al mismo tiempo, y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas de ese Dios maravilloso. Mis queridos hermanos, aprendamos como el salmista, que aunque revelaba y expresaba sus sentimientos y derramaba ante el Señor por completo sus quejas, sus súplicas, toda su alma la derramaba expresándole a Dios todo lo que estaba sintiendo, pero al mismo tiempo no dejaba ni cejaba en su fe y aceptaba la voluntad de Dios aunque no supiera, aunque no pudiese entender. Uno de los grandes errores, a mi parecer, no sé a cada uno de ustedes, que cometemos los padres a veces cuando educamos a nuestros hijos y que nos los han enseñado la psicología, las nuevas psicologías, la psicología moderna, es a que cuando nosotros decimos algo a nuestros hijos, supuestamente ellos tienen que saber el por qué. ¿Por qué y para qué? Todas las razones y las circunstancias. ¿Y saben algo? La señora White en El Camino a Cristo tiene un texto que ahora no lo tengo exactamente
la cita, no, perdón, el camino a Cristo no, en la conducción del niño, se me mezclaron los libros, tiene una cita que en este momento no recuerdo bien exactamente la página, pero ella allí dice que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer aún antes de que puedan entender el porqué. Es decir, ellos deben aprender a obedecer aunque no entiendan el porqué. Deben saber obedecer aunque no entiendan el porqué de por qué tienen que obedecer. Y eso tiene una razón, mis hermanos. Ella lo explica así porque nosotros como seres humanos necesitamos obedecer aunque no entendamos el porqué, aún en una dimensión mayor. Y es en la dimensión en que Dios nos trata a nosotros. En muchas ocasiones, es más, yo diría que casi que en la mayoría de las ocasiones, Dios no nos dice un porqué de las cosas que nos ocurren. Pero la fe se trata de eso, de entender de que Dios es bueno y que aún en esas situaciones difíciles que estamos pasando, Él está ahí y Él tiene un para qué, no un por qué, un para qué. Y nosotros necesitamos estar dispuestos no a escuchar una explicación de parte de Dios del por qué o el para qué. Necesitamos es estar dispuestos a que Dios cumpla en nuestras vidas ese para qué, ese objetivo, esa meta que Él quiere alcanzar con nosotros, y debemos ser dóciles en aplicar nuestra obediencia aunque no entendamos por qué o para qué. Por eso es bueno que nuestros hijos aprendan a obedecer, a obedecernos como padres, sin que necesitemos estarles explicando el por qué. Ellos deben entender, deben aprender, ellos deben aprender a que confíen en sus padres, que sus padres saben qué es lo mejor para ellos, tienen la experiencia, y aunque no entiendan el por qué o el para qué, que sepan que es bueno, aunque no lo entiendan, que es bueno para ellos. Y de esa manera, al crecer en su relación con Dios, podrá ser más fácil para ellos también tener una obediencia a Dios invariable, aunque no entiendan por qué, y aunque Dios no les diga un para qué específico. Y nosotros, tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, necesitamos aprender a obedecer a nuestro Dios y a caminar por fe, aunque no tengamos un porqué o un para qué. No lo necesitamos. Lo único que necesitamos saber es que Él es bueno y que todo lo que viene a nuestra vida será bueno si estamos en las manos del Señor. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan la palabra del Señor, que compartan este video con todas las personas que puedan compartirlo. Que nos dejen sus comentarios allí. ¿Qué piensan ustedes de la lección del día de hoy? Yo no lo he dicho todo y quizás en algunas cosas no estén de acuerdo, pero quisiera que con respeto también pusieran allí en los comentarios, enriquezcan el estudio de una manera respetuosa, de una manera que todos podamos enriquecernos de la palabra del Señor. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y hagamos agrandar este equipo de estudio de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.